compañía acá en Mañana Plus y obviamente Daisy también está con nosotros desde Los Ángeles disfrutando un día hermoso con todo el equipo de Mañana Plus. Así que vamos a volver obviamente a saludarla porque tiene mucho todavía para mostrarnos, ¿eh? Hola Daisy, seguimos contigo. Sí, Silvia querida, seguimos disfrutando aquí desde el muelle de Santa Mónica. Ya el solcito está pegando más fuerte, así que en un ratito vamos a ir a las orillas de este mar realmente paradisiaco. Los turistas también están llegando, se están abriendo los locales. Todo aquí, en realidad acá en la playa no empieza tan tarde como en Hollywood Boulevard, por ejemplo. Todo era a partir de las 9:30 en adelante. Aquí los centros comerciales a partir de las 8:30. Están los atractivos también, en un ratito el parque que vamos a visitar. Bueno, y este muelle, ¿quién lo corría con tantas ganas, Shirley? Silvia, yo sigo fanatizada de Forrest Gump, así que te cuento. Mira, ahí Gustavo te está mostrando el puente donde Forrest Gump corrió. Bueno, él hizo la ruta 66 y viste que la gente se fanatizaba y le seguía atrás de él. Y nada, de repente dijo, bueno, no corro más. Viste que era un personaje especial, un divino total. Tom Hanks, la verdad que se lució. Y bueno, de ahí no podemos negar que es uno de los mejores actores de Estados Unidos. Es impresionante acá, la verdad, se ve cosas lindas y es fascinante cómo ya se va moviendo los camiones, los locales se van abriendo y bueno, ya vamos a hablar seguramente con alguno de acá. Exactamente. Bueno, y como Tom Hanks es una de las figuras emblemáticas que ya ha pasado por, al tener un Oscar, varios Oscars realmente, por esa alfombra roja, donde todo se presenta desde el Teatro Dolby, tantas figuras emblemáticas y bueno, esas figuras, así como nosotras, usan joyas Recalde C, bien al estilo paraguayo y nosotros también estamos felices de usar lo nuestro y por supuesto de lucir aquí dentro de nuestro recorrido con este outfit que es justamente de una diseñadora paraguaya también, Sonia Arza, que ya llegó y en minutitos más vamos a compartir una entrevista amena con ella. Bueno, y hablando de joyas, justamente Joya es el lugar, el ex Teatro Kodak, hoy día llamado Teatro Dolby. Ahí también estuvimos con las cámaras de Mañana Plus y te mostramos todo. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase and all the right. Estamos en el Teatro Dolby. Acá es donde se presenta y se premia los Oscar Daisy. Impresionante, varias figuras que pasaron por todo este ambiente. Meryl Streep, Brad Pitt, Angelina Jolie, bueno, Al Pacino. Como siempre, todos los meses de febrero, cada año, evidentemente una celebración, el Teatro Dolby, que anteriormente era el Teatro Kodak, donde albergaba evidentemente a todas las figuras, así como podríamos decir, la joya del séptimo arte. Hoy día, independiente a ser uno de los lugares más importantes de todas las celebridades, también es un centro comercial. Es impresionante, así que vamos a quedarnos seguros a hacer compras, Cher. Sí, hay de todo, hay para elegir. Y bueno, acá un calor hermoso, está rico el helado de... Me encanta, ¿quieres un chiqui? No, estoy con dieta, mentira. Acá no podés hacer dieta, chicos, acá tenés donas, hamburguesas, tenés de todo. Pero bueno, la verdad que es impresionante el Teatro Dolby y el turismo también. Esta escalera nosotras nos vamos a dar el lujo de bajar, así como hay varias figuras que lo suben y también uno de los temas importantes que siempre es el centro de atención de cada celebración de los Oscars es el luqueado de las figuras. Y bueno, todo eso se desarrolla aquí cada febrero. Y nosotras, divinas totales, recorriendo el Hollywood Boulevard y este lugar imperdible. Seguimos disfrutando y seguimos tomando helado. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
Ahí está el Teatro Dolby, donde se realiza la celebración más importante cada año del cine. Y bueno, este febrero fue, por supuesto, un lugar donde brillaron todas las estrellas y nosotras estuvimos ahí. Bueno, y esperemos que pronto el cine paraguayo nos represente, que pongamos fe y que alguna película paraguaya realmente el próximo año esté ahí. Claro, y desfilando justamente en esa alfombra roja, realmente precioso. Bueno, vamos a la cooperativa Sagrados Corazones, ¿qué les parece? Aprovechen que se ahorran de una buena manera, pueden pagar sus gustitos y esos gustitos son, por supuesto, darte este viaje que realmente es un sueño, aquí en Los Ángeles o en el destino que vos decidas. Todo esto de acuerdo a los beneficios que tiene para vos la cooperativa Sagrados Corazones, pioneros en educación financiera. Bueno, y la estoy viendo a una morenaza cañón, como lo decimos ahí en nuestro país, en Paraguay. ¡Ay, qué divina! Sonia Arza, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, feliz de tenerte aquí en Los Ángeles. En vivo y en directo. Me encanta. Saludos a todos allá en Paraguay, los extraño muchísimo. Así que todos los familiares que la están viendo a nuestra querida Sonia, ya en un ratito más vamos a compartir con ella todos sus éxitos, sus logros, porque mira que hay que remar para estar aquí en la ciudad de los sueños. Así mismo es, así mismo, se hace lo que se puede. Estamos en la lucha aquí. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un breve corte, ¿sí? Nos vamos a cambiar de lugar y ya volvemos para conocer más de la vida de Sonia y también ella nos va a contar todas las curiosidades aquí en esta playa tan tradicional, tan conocida de Santa Mónica. Ya volvemos. Muchísimas gracias Daisy, Shirley y también por supuesto a Pamela, que dentro de un rato vamos a escucharla, vamos a conocer más sobre ella, paraguayas y paraguayos también obviamente que están triunfando fuera del país. Nosotros ahora, como bien lo dijo Daisy, nos vamos a un corte, a la vuelta tenemos mucho más para vos. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl